Acceso a las... Gracias. Muy bien, muy buenas noches. Agradecemos a la audiencia su presencia en este evento. Esto es una de las presentaciones programadas para hoy, de acuerdo a la programación que nosotros tenemos, las programaciones mensuales del Servicio de Decanato de Investigación y Posgrado de la Facultad de Medicina. Sean todos ustedes bienvenidos a este evento. El día de hoy tendremos la presentación del doctor Jason Kaya. Jason Kaya es investigador de la Universidad de San Diego en California. Ha trabajado en distintos proyectos relacionados a malaria, a mecanismos de evaluación de diagnóstico de malaria y eh, otros parásitos, ¿no? Asimismo, él es investigador asociado de la misma universidad y recientemente él ha sido incorporado como investigador atraído a la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En nombre del señor vicedecano de Investigación y Posgrado, el doctor Manuel Izaguirre Sotomayor, les damos la más cordial bienvenida a este evento. Para tal fin, voy a invitar al doctor Alejandro Ferrer, quien en representación del vicedecanato nos va a dar las palabras de bienvenida. Adelante, doctor Ferrer. Sí, buenas noches, doctor Gerson Calla, y buenas noches también a todos los asistentes. Quisiéramos primero disculparlo al doctor eh, Manuel Izaguirre, el cual por motivo de fuerza mayor no está presente. Sin embargo, él me encargó de que eh, mencionara de que está muy apenado por no estar presente en esta reunión. Bueno, le damos la bienvenida al doctor Gerson Calla por un tema tan importante, interesante y de actualidad como problema de salud pública en estos momentos. Bueno, sin más que decirle, le dejo con la palabra a usted, doctor, para que haga su exposición. Muchas gracias. Muchas gracias, señor decano. Muchas gracias, doctor Eli. El día de hoy vamos a hablar sobre malaria y la importancia de estudio de esta enfermedad a nivel molecular mediante herramientas de genómica y en realidad todas las ómicas, y cómo abordamos el estudio de esta infección por el parásito para estudiar los mecanismos y también para la búsqueda de nuevas drogas. Vamos a recordar el ciclo de vida. En la parte superior ven al mosquito, hembra. Una vez que el mosquito se alimenta de la sangre, a la vez, esto de aquí está simulando lo que es la piel humana. Una vez que el mosquito se alimenta de sangre, a la par está liberando el esporozoito, que es el estadio infectivo del parásito. Los esporozoitos migran desde la piel hasta las células hepáticas, el hígado principalmente, es el órgano blanco, y este proceso lo hace a través de vía sanguínea, y el parásito nada más necesita 2 horas para llegar al hígado. Por supuesto, puede ser más rápido dependiendo de dónde ha sido la picadura, ¿no? Si la picadura ha sido en el abdomen, es mucho más rápido probablemente este proceso. Entonces, nadan más o menos como Michael Phelps, son nadadores olímpicos. Y pueden utilizar también células humanas como los macrófagos o las células dendríticas para llegar ahí hacia el hígado. Una vez que están en el hígado, ocurren dos procesos. Uno, que el parásito madura hasta llegar al esquizonte. El esquizonte es básicamente una estructura macro donde hay 20.000 a 40.000 nuevos parásitos. Y esos nuevos parásitos, cada uno de ellos es el merozoito. Pero también esto es en el caso de todas las malarias humanas, pero existe una excepción de una especie que es Plasmodium vivax, y esa es la que tenemos en Perú. Hemos salido premiados en la lista de repartición de malaria en el mundo. Y ese parásito, en este caso Plasmodium vivax, en este estadio, que normalmente se conoce como esquizogonia, puede
producir un segundo estadio, que es el estadio de hipnozoito, descubierto por este investigador que ustedes ven en su pantalla, el que está aquí, el de tez blanca, este doctor Miles Marcus, es de Sudáfrica, y él fue la primera persona que identificó a los hipnozoitos en el mundo, ¿no? Hace más de 20 años identificó el hipnozoito. Por supuesto, le ha costado mucho convencer a la comunidad científica de que existe el hipnozoito, y pues nosotros tuvimos la suerte de conocerlo en un congreso de Plasmodium vivax en el Instituto Pasteur de Francia, y aquí la foto de la evidencia. Este señor identificó que los hipnozoitos estaban presentes en Plasmodium vivax y que esa es la razón de las recrudescencias por la enfermedad de malaria. ¿Qué significa esto? De que el parásito puede decidir desde el esporozoito ir a esquizonte, o puede decidir simplemente quedarse en el hepatocito y no hacer ningún proceso, ni dividirse ni nada, simplemente vivir tranquilamente en un hepatocito y después de 10 o 20 años activarse. Todavía no conocemos qué cosa condiciona su activación y no sabemos por qué el parásito se queda en ese estadio de durmiente, ¿no? Célula durmiente, básicamente, en el hepatocito. Los otros tipos de malaria humana, que son Falciparum malariae, no hacen el hipnozoito, solamente la especie de Plasmodium vivax. Y como les decía, en el Perú, la malaria por Plasmodium vivax es la que representa en el 80-85% de las infecciones. Bueno, entonces, un esporozoito desarrolla un esquizonte está llenecito de merozoitos, un esquizonte tiene entre 20.000 a 40.000 merozoitos. En el caso de Plasmodium vivax, el proceso de que se complete a partir de un esporozoito 20.000 o 40.000 merozoitos se da entre 7 y 10 días. Es decir, una persona puede ir a Iquitos, a una región endémica de nuestra Amazonía, se puede infectar, regresa después de 10 días y no va a sentir ningún síntoma, porque esto es asintomático. Entonces, no hay nada que te diga que has sido infectado por malaria. Incluso si el parásito ha decidido no progresar y quedarse con el hipnozoito, nunca te das cuenta hasta 10 o 20 años después, donde el parásito se activa y hace todo el ciclo de la malaria. Entonces ahí vas a tener los síntomas, pero puede que no se active. Bueno. Una vez que termina estos 7 o 10 días de maduración, cada merozoito va a salir del hepatocito rompiéndolo y va a empezar un segundo estadio, que en este caso en esta figura de abajo, es el estadio eritrocitario. Entonces, el primer ciclo, este superior se llama exoeritrocitario, el inferior se llama eritrocitario, y básicamente el merozoito infecta glóbulos rojos, y este proceso es súper eficiente, súper rápido. Con rápido me refiero a que cada merozoito puede infectar un glóbulo rojo en menos de 15 segundos. En menos de 15 segundos un merozoito puede unirse e internalizarse dentro de un glóbulo rojo, y a partir de un merozoito en 2 horas a 4 horas aproximadamente voy a tener 2.000 a 4.000 nuevos merozoitos. ¿Qué pasa? En el merozoito ocurre otra vez un esquizonte, y un esquizonte otra vez llenecito de merozoitos, y luego esos merozoitos rompen un glóbulo rojo y así van infectando y destruyendo los glóbulos rojos. ¿Qué pasa en el ser humano? Si nos destruyen los glóbulos rojos, pues hacemos un cuadro muy similar a una anemia, y entonces se destruyen nuestros glóbulos rojos, hay un bajo transporte de oxígeno, glucosa, hierro. Las personas empiezan a tener un cuadro clínico muy similar a una anemia ferropénica, y a la vez, como respuesta, el ser humano empieza a producir, en este caso en las regiones de las médulas óseas, es decir, los huesos largos, se empieza a producir una cantidad excesiva de glóbulos rojos, pero son inmaduros, no llegan a tiempo para madurar porque necesitan compensar, ¿no? Alguien tiene que hacer el transporte de oxígeno, alguien tiene que hacer el transporte de hierro, entonces los nuevos glóbulos rojos lo van a hacer, y estos glóbulos rojos son inmaduros. Son tan inmaduros como los reticulocitos. Los reticulocitos son los primeros glóbulos rojos que los tiene el ser humano, pero cuando son bebés. Entonces, es importante esos glóbulos rojos no maduros, porque
este parásito, el merozoito, es más infectivo en esos glóbulos rojos no maduros. Glóbulo rojo no maduro es más fácil de infectar y entonces ellos se van a sentir mejor. Hay una pregunta en el chat que dice, buenas noches. Ah, pensé que era una pregunta. Buenas noches, señorita Evelina. Bueno, entonces estos merozoitos van a infectar a estos glóbulos rojos. Les había dicho que este proceso de ingreso, 15 segundos, salen de un eritrocito, un esquizonte llenecito de merozoitos, de 2.000 a 4.000 merozoitos nuevos van a salir y van a destruir glóbulos rojos. Entonces, se imaginarán a esa velocidad la cantidad de glóbulos rojos que van a ser destruidos es abundante, ¿no? Y por eso, precisamente, Plasmodium falciparum es la más letal, es la que no tenemos en nuestra, tenemos, pero un 5 a 10% en nuestra Amazonía, pero es la que es la más prevalente en África y es la que va a causar mayor mortalidad. ¿En quiénes? Principalmente en niños. Ok, este, eh, buenas noches, señor Víctor. Bueno, es la que va a infectar y va a causar mayor mortalidad en los niños. Eh, Más adelante tengo una diapositiva de por qué es importante estudiar la malaria y precisamente está asociada a la infección en niños. Algunos merozoitos deciden no continuar esta destrucción masiva de glóbulos rojos y deciden cambiar iniciar un proceso de maduración que no completa a macho y hembra, a gametocitos macho y hembra, y solo un ojo experto puede diferenciar esos estadios, pero como les digo, no está completo. ¿Y por qué hace este parásito? Porque el parásito está listo para irse otra vez al mosquito. Y se dice, se conoce, se tiene cierta evidencia, no completa, que en este estadio, la persona que tiene malaria en este estadio del parásito, este parásito es capaz de controlar a un ser humano y es capaz de causarnos eh, claustrofobia. ¿Qué significa? Que una persona que está infectada por malaria en este estadio, con este estadio del parásito, va a tener una tasa de respiración mucho más rápida, una producción de CO2, producto de la respiración, mucho más elevada y la claustrofobia hace que la persona infectada salga de la habitación o del lugar donde esté infectado y esa mayor respiración hace que un mosquito pueda sentir dónde está esa producción masiva de CO2, esa transpiración, y hay además una liberación de hormonas de parte del ser humano. Y este mosquito entre 2.000 y 5.000 metros puede sensar esos cambios hormonales y ese cambio en CO2 y esa respiración y va a viajar, ¿no? Viaja toda la noche, usualmente esto se da en las noches, viaja el mosquito hembra pica a la persona que está infectada y que tiene los gametocitos, se los lleva y en el estómago del mosquito, si se dan cuenta que hay un tercer ciclo, ese ciclo se llama esporogonia. En el tercer ciclo, estos gametocitos inmaduros se convierten en gametocitos maduros. El gameto masculino se llama microgameto y el gameto femenino macrogameto. Es como el espermatozoide y el óvulo. Se fecunda, se forma el ooquineto, el oociste y después del ooquiste, cada ooquiste va a tener cientos a miles de nuevos esporozoitos y estará listo para continuar el ciclo en otro hospedero. En investigación en malaria, de acuerdo a esto, estamos viendo que hay múltiples ciclos en diferentes lugares. Estamos viendo que hay una infección asintomática en el hígado, en todas las especies. Estamos viendo que hipnozoito solamente pasa en Plasmodium vivax y es en el estadio hepático. Estamos viendo que existe un estadio eritrocitario que solo ocurre en los glóbulos rojos y estamos viendo que algunos merozoitos deciden madurar a gametocitos macho y hembra. Y luego existe un tercer ciclo, la esporogonia, solamente en el mosquito. Y fíjense que en este ciclo de vida no solamente estamos identificando todos esos estadios, sino también estamos identificando posibles blancos terapéuticos, posibles drogas que puedan inactivar cada uno de estos ciclos. En el estadio 1, lo que se busca es que la droga produzca algo que haga que el esporozoito no llegue hasta el hepatocito. Esta droga número 2, estamos buscando que el parásito nunca salga del hepatocito, es decir, ocurra como Plasmodium berghei. Plasmodium berghei es el esporozoito que causa la malaria de ratones. ¿Qué se sabe de la malaria de ratones? Que el esporozoito nunca va a salir del hepatocito humano porque no hay una molécula que le permita salir. Y no sabemos todavía
cuál es esa molécula. A pesar de que hemos hecho estudios de transcriptómica, no identificamos cuál es esa molécula que hace que el Plasmodium berghei no salga de un hepatocito humano. Sin embargo, in vitro, Plasmodium vivax sí puede salir de un hepatocito humano y esto lo ha demostrado recientemente es hace 3 años, la doctora Jetsumon de la Universidad de Mahidol de Tailandia descubrió que en los hepatocitos infectados in vitro, en el sobrenadante existen merozoitos, significa que está saliendo del hepatocito. ¿Y cómo supo que estos merozoitos son activos? Porque este sobrenadante del cultivo lo utilizó para infectar cultivos de glóbulos rojos y vio que los glóbulos rojos estaban infectados. Entonces, fue un hallazgo nuevo hecho por la autora Jetsumon y esa fue la razón también por la que más adelante yo recibí un entrenamiento con ellos, trabajé en colaboración con ellos para desarrollar ese estadio en Tailandia. Les había explicado que la importancia de malaria no solamente es hasta antes de coronavirus, el número de muertes en el mundo, el mayor número de muertes en el mundo era causado por malaria, hasta antes de la pandemia. Ahora, por supuesto, es la pandemia, pero antes de la pandemia, la enfermedad infecciosa con mayor número de muertes en el mundo era malaria. Y malaria sigue siendo importante porque cada niño cada minuto en el mundo un niño muere por malaria. Entonces es importante estudiar y encontrar una droga que nos permita erradicar la malaria de nuestro del planeta, básicamente. Un niño en África, en ciudades endémicas, hasta los 5 años, si llega a los 5 años un niño, mínimamente ha estado 5 veces en cuidados intensivos. Entonces, les estoy diciendo eh, la alta tasa de reinfección que existe en África, en los lugares endémicos, ¿no? Eh, por eso es que es muy importante estudiar malaria. Significa también que un niño que ha llegado a los 5 años, por lo menos, ha sobrevivido a esos 5 internamientos en cuidados intensivos, ¿no? Entonces, los gastos, obviamente, asociados a la infección, pues son miles y miles o billones de dólares, como ustedes pueden ver aquí, ¿no? El problema de la malaria es que su distribución es a nivel prácticamente global, principalmente en esta región tropical, le favorecen las regiones tropicales, pero, por ejemplo, países como Estados Unidos se creía que ya no tenían malaria y se ha reportado hasta marzo de este año que ya habían 12 casos de malaria nativa en Estados Unidos. Entonces, ya es un problema para Estados Unidos actualmente. 12 casos para ellos nativos, ya significa que hay un vector, que hay un mosquito que está transmitiendo la enfermedad. No son casos importados, son casos nuevos. Entonces, esto es bastante importante para Estados Unidos, ¿no? Y para el mundo, existen zonas de alta endemia, ¿no? La región de África, como les decía, y la región asiática también. Dentro de ellos está Tailandia, precisamente. Aquí ven la distribución de los vectores. Nosotros antes teníamos solamente dos mosquitos, dos especies de mosquitos que transmitían la malaria. Ahora tenemos uno que es mucho más fuerte que los anteriores dos, que Anopheles pseudopunctipenis, y esa es Anopheles darlingi. Anopheles darlingi ha llegado desde Brasil hasta nuestra Amazonía gracias a esta tala excesiva de árboles que hemos tenido en los últimos 15 años. Y entonces, ahora Anopheles darlingi básicamente es el principal vector de malaria en el Perú. Ah, fíjense, cada una de estas especies que transmite malaria en el mundo. Significa que hay muchos vectores que pueden transmitir malaria en diferentes partes de nuestro planeta, ¿no? Pero fíjense que en Tailandia, por ejemplo, ellos tienen Anopheles dirus y Anopheles minimas, y yo les explico que aquí, en mi experiencia, cuando trabajé con malaria en Iquitos, en el laboratorio de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, nosotros hacíamos infecciones en un insectario en Iquitos, eh, teniendo Anopheles darlingi y teníamos buenas tasas de infección. Buenas tasas de infección significa que cada mosquito tiene aproximadamente entre 15.000 y 20.000 esporozoitos. Y cuando hacíamos ese mismo trabajo en Estados Unidos,
Pero en Estados Unidos no tenemos malaria humana, teníamos hasta ese momento solamente malaria de ratones. Y entonces trabajamos con Anopheles stephensi, pero la malaria que usábamos solamente en Estados Unidos es la malaria de ratones, entonces es Plasmodium berghei. Y, por ejemplo, Plasmodium berghei y Anopheles stephensi tienen una tasa de infección muy similar a la de Darlingi, entre 20.000 a 40.000 esporozoitos por mosquito. Y cuando yo recibí o hice parte de mi trabajo de investigación en Tailandia, en esta parte del continente, fíjense, al otro lado de nuestro planeta, cuando estuve trabajando aquí en McGill University, cuando yo hacía mis infecciones, yo en Estados Unidos hacía la infección una vez por semana y esa una vez por semana tenía que disectar 1.000 mosquitos para tener más o menos entre 20 y 30 millones de mosquitos. Pero aquí en Tailandia aprendí que cada mosquito puede tener 500.000 de esporozoitos. ¿Qué significa? Que estos mosquitos, que son de diferentes especies, pero el mismo género, Anopheles, pueden ser más susceptibles a la infección. Esperemos que no destruyamos tanto nuestra naturaleza en la Amazonía, porque si eso pasa, puede que haya una redistribución de estos mosquitos y estos que son más susceptibles si alguna vez llegan a nuestro país, podría ser muy terrible la presencia de estas dos especies en nuestra Amazonía. Esperemos que algo así no ocurra, porque realmente la susceptibilidad es increíble, ¿no? Es muy peligrosa estas dos especies de mosquitos. Tener 500.000 de esporozoitos es realmente terrorífico, ¿no? Para la humanidad. Aquí estamos viendo que el otro problema de la malaria es que ya los mosquitos han desarrollado resistencia a los insecticidas. Perú no escapa de eso. Estamos viendo que ya existen en nuestra realidad muchos casos de resistencia a insecticidas. Dice, la alta mortalidad de niños en África debido a malaria tiene alguna relación con la enzimopatía por deficiencia. Sí, sí, definitivamente. Ellos tienen ese caso, ¿no? En particular, la malaria por falciparum, básicamente, ¿no? Nosotros no tenemos eso, pero nosotros tenemos, por ejemplo, el receptor wild type para glóbulos, en nuestros glóbulos rojos para Plasmodium vivax. Sí hay diferencias genéticas que hace que sea más infecciosa para un tipo de plasmodium, ¿no? En este caso, el que describe la persona Silvia es para Anopheles falciparum. Nosotros tenemos Vivax, ¿no? Bueno, el otro problema es la resistencia a los fármacos en Plasmodium. Las drogas que actualmente estamos usando, ya existen muchos lugares o muchos países que tienen resistencia al fármaco. Entonces, es importante la búsqueda de nuevos fármacos, ¿no? Nosotros estamos preocupados por esto y empezamos a evaluar librerías. Librería significa que en el mundo existen compañías tan grandes o centros, o ¿cómo se podría decir? Organismos tipos ONGs que se dedican al estudio de malaria y que financian investigación en malaria y que lo que hacen es empezar a trabajar con diferentes universidades, a colaborar con diferentes universidades y a generar bancos de compuestos, de drogas. No son drogas porque todavía no están aprobados para el uso en humanos, pero son compuestos bastante caracterizados. Por ejemplo, GNF 179 es un compuesto muy activo que nosotros evaluamos y pudimos ver que mata todos los estadios del parásito, ¿no? Les voy a describir más adelante la importancia de la búsqueda de nuevas drogas. Estamos viendo entonces que el gran problema de la malaria también es el vector, ¿no? Y el principal mosquito o la principal especie de mosquito que transporta más bien a la malaria es Anopheles stephensi, pero hay muchas más que les he mostrado en el gráfico, ¿no? Más de 3.000 especies de mosquitos que pueden transmitir malaria. El mosquito, el quien transmite al parásito es el mosquito hembra, porque solo la hembra es hematófaga, el macho no, el macho solo toma azúcares, básicamente. Y aquí ustedes están viendo cómo la agujita, ¿no? del mosquito se está buscando una vía donde encontrar sangre, una venita
o un capilar, básicamente, y cuando encuentra el capilar, demora un poquito en hacer un agujerito y luego introduce las agujas y casi absorbe todos los glóbulos rojos que están en esa vía sanguínea, ¿no? Eh, Les había dicho que mientras él se alimenta a través de sus agujitas, va liberando los esporozoitos, que sería el estadio infectivo del parásito. Ahora hemos aprendido que no solamente es una agujita, en realidad son 6 agujitas, como ustedes pueden ver en esta representación esquemática en la mano derecha, ¿no? Ustedes pueden ver que son mucho más. Nosotros pensábamos que siempre era la cabecita, la agujita y sus 2 antenitas, pero no. En realidad esto que parece agujita es como sus labios, en realidad, y una probóscide, sería como su boca más bien, y sus labios están aquí adelante, pero dentro de esto se pliega y dentro tiene 6 agujas, 2 que son los maxilares, 2 que son las mandíbulas, está la hipofaringe y está el labrum. Con el labrum, básicamente succiona la sangre. Con la hipofaringe, agrega la anestesia. Estamos bajo anestesia cuando nos pica el mosquito. Con las maxilas y las mandíbulas, lo que ellos hacen es cortar. Esto es como una microcirugía y es básicamente como el tenedor y cuchillo. Entre maxíbula y mandíbula cortan y llegan al lugar donde están haciendo la picadura, ¿no? Entonces, no es una aguja, son 6 agujas las que usa el mosquito para alimentarse. Para hacer el ensayos in vitro e in vivo se necesita de gente experta que reconoce el estadio de los gametocitos, macho y hembra, y tener un insectario en un laboratorio es bastante costoso, pero si tienes a las personas capacitadas, puedes tener a esta persona que está aquí, a esta señorita, que me ayudaba en esta universidad de McGill University, a reconocer qué paciente tenía a los gametocitos listos para hacer una infección de mosquitos, ¿no? Entonces, en esta universidad de Majidol, en este laboratorio de Majidol Vivax Research Unit, nosotros hicimos las infecciones de los mosquitos. Este centro funciona como una empresa de mosquitos. Básicamente están altamente capacitados para producir insectos de alta calidad, mosquitos de alta calidad, con tasas de infecciones muy altas y muy eficientes. Ellos, por ejemplo, no mantienen mosquitos que tengan, por ejemplo, 50.000, 100.000 esporozoitos. La tasa tiene que ser homogénea, es decir, 500.000, 450.000 a 500.000 todo el tiempo, ¿no? Y los lotes de mosquitos que no tienen esas tasas de infección son descartados masivamente, ¿no? Algo que no haríamos ni en Estados Unidos ni en Perú porque no tenemos esa capacidad de producir estos mosquitos, ¿no? Básicamente se hace de forma masiva. Y algo que hacemos, o que y hacía cuando yo estaba con ellos, se llama un proceso que se llama force mating. A las personas que están interesadas, luego les puedo explicar qué significa este proceso. El mosquito, para entender el ciclo de vida del mosquito, básicamente se tienen los huevitos, estos 4 estadios de larva, el larva 1 al larva 4, pupa, y en este proceso usualmente toma 18 días, y entre 15 a 18 días, y después la pupa es el único estadio que no se alimenta de nada, pero en este estadio el mosquito necesita nada más un día para tener el estadio adulto. El estadio adulto es el mosquito, pero necesita aproximadamente de 3 a 4 días para estar maduro por completo. Una cosa es ser adulto y otro es que sea maduro, ¿no? Y maduro significa que ya es capaz de portar al parásito en su estómago y hacer el ciclo de la esporogonia, ¿no? El ciclo sexual dentro del mosquito. Y les había dicho que eso normalmente en el mosquito toma entre 12 a 15 días. Entonces, ¿qué significaría? Que yo tengo un mosquito hembra en el laboratorio con un macho, obviamente se aparean, ponen el huevito normalmente es entre 2 a 4 días, el estadio de larva es de 10 a 15 días, pupa un día, y de pupa a adulto son 2 días. Entonces son 18 días más o menos, entre 15 a 18 días yo tengo un adulto y necesito una semana más, digamos 22 a 25, para que ya esté listo para la infección. Ya esté listo para la infección significa que ya está listo para que yo lo alimente con un ratoncito que esté infectado con malaria. Este ratoncito está infectado con malaria y además está anestesiado.
Entonces está dormido y fíjense la cantidad de mosquitos que se alimentan de este ratoncito, ¿no? Pobre ratoncito. Y normalmente esto lo hemos hecho ya en Estados Unidos. Esto es Plasmodium berghei. Hemos creado un insectario muy bonito, muy eficiente. Yo soy también, además de Project Scientist, tengo un insectario, soy manager de ese insectario y teníamos esta capacidad. El mosquito, perdón, el ratoncito, debido a que al hambre excesiva de estos mosquitos, nuestros ratoncitos usualmente mueren entre 12 minutos o 15 minutos como máximo. Y si no, sí, porque estos mosquitos están muy hambrientos. Nosotros les quitamos el azúcar un día y el día siguiente, y en menos de 15 minutos este ratoncito muere porque pues estos mosquitos no es como los seres humanos que comen y ya descansan un ratito, sino ellos tienen un metabolismo muy acelerado que están comiendo y están a la vez purificando, digamos, eso que han comido. Básicamente son como unas máquinas los mosquitos. Mientras están comiendo, están haciendo la secreción al mismo tiempo, excreción, perdón. Entonces, solo se quedan con los nutrientes de la sangre, básicamente. Y uno puede ver, es más o menos como ordeñar, ¿no? Un proceso de ordeñar. Se alimentan de sangre y a la vez están excretando. Entonces, un mosquito está, no se, es que pareciera que no se llenaría, precisamente por eso. Entonces, además, en este estadio de larva, los entomólogos pueden diferenciar entre un macho y una hembra. Para una persona común es muy difícil. Para la pupa es un poco más fácil de diferenciar. ¿Cómo se haría la diferenciación? Es que en el extremo de la colita existe como un tipo de apéndice que se puede distinguir en el macho, en la pupa también. Aquí, por ejemplo, este es el macho, pero es muy difícil de distinguir de la hembra en este dibujito, pero aquí está un poquito mejor. Fíjense que el macho tiene como una especie de espícula y un lóbulo en la parte terminal de la pupa. En cambio, una hembra, los dos son circulares. Estas dos terminaciones son circulares. Lo mismo pasa aquí. Aquí tiene como un sifoncito, ¿no? No sé, las personas que han visto caricaturas, no sé si recuerdan a Cell de la serie de Goku. Recuerdan que tenía como una especie de sifón. Bueno, aquí este estadio, la pupa, tiene esa especie de sifón. Y la hembra solo tiene esos dos redonditos. Una forma eficiente de separar machos y hembras en un insectario, porque nos interesa separarlas, es nada más poner dos pedazos de vidrio y dejar un espacio muy cortito, menos de 1 centímetro. Y las hembras usualmente son más grandes que los machos, entonces las hembras se van a quedar en la parte superior y los machos van a pasar más rápido y entonces así puedo diferenciar. ¿Lo ven? Aquí dice females, males, con un poco de agua, nada más. Y esa es la etapa de sorting o separación. Es importante en un insectario separar machos y hembras porque si no las separamos, cuando ellos eclosione la pupa y salga, o cuando haga el hatch, hatch es eclosión, cuando este evolucione de larva a adulto, perdón, de pupa a adulto, en muy poco tiempo, 2 o 3 días, ellos empiezan a aparearse. Entonces, tenemos que prevenir eso porque el uso de recursos por parte de la hembra va a ser obviamente para el nuevo bebé, que son los huevitos, y nosotros no queremos eso porque a veces o muchas veces usamos la mitad de la población para hacer nuestras infecciones. Entonces, por eso separar es bastante importante. Es tan importante este proceso que contactamos también al doctor Anthony James de la Universidad de Irvine en California y fui a ese laboratorio también a ser parte del proceso de investigación. Este es el doctor Anthony James y con él aprendí un poquito también. Recibe entrenamiento adicional aquí con Plasmodium berghei, el Plasmodium que causa malaria en ratones, y él es el primer investigador en el mundo en descubrir o en hacer esta metodología que se llama gene driving. Gene driving es un proceso donde se hace edición de genes y, por ejemplo, él puede producir mosquitos de ojos de color rojo, o de abdomen de color verde, ojitos de color naranja. El rojo es el cherry, el verde es el GFP, y eso es lo interesante. Entonces, no solamente es el marcaje de un gen o de una proteína que a mí me interesa, sino también el uso o la aplicación de esa modificación, ¿no? El doctor Anthony James ha producido una especie de,
una modificación en el macho que hace que si lo libero en una población controlada, por ejemplo, todas las hembras que se aparean con ese macho son estériles. Entonces, eso está maravilloso porque así puedo o podría controlar la malaria. Por supuesto, esto no se ha liberado en una población porque no sabemos tampoco cuál podría ser el efecto, digamos, secundario, ¿no? Del uso de mosquitos transgénicos. Y, pero existe esta metodología, entonces hay que sacarle más provecho. Él es uno de los expertos, entonces estuve trabajando con él. Adicionalmente, de McGill University, Irvine University, también fui a Hopkins University para recibir entrenamiento en Plasmodium falciparum y fue así como hicimos el insectario en UCSD, ¿no? Muy bien, empecemos con el esporozoito. Este es el esporozoito. Recuerdan que este es el esporozoito sale de la glándula salival de un mosquito y va a ingresar en la piel de una persona infectada. Los primeros estudios del esporozoito y con marcaje con GFP de la proteína. Ah, ¿Qué hicieron? Al parásito les estudiaron proteínas de superficie y se encontraron que una de las proteínas de superficie era la proteína circunsporozoito. Esta se va liberando y cuando evalúan el movimiento del parásito, esto es una lámina portaobjetos, está en campo oscuro, pero el parásito está modificado en CSP con GFP, la proteína GFP, y por eso es que lo puede ver en verdecito al parásito. Y este movimiento circular que tiene el parásito, el esporozoito, a ese movimiento se llama gliding. Eh, y eso es lo interesante. Inicialmente se pensaba que mayor movilidad o mayor gliding es mayor infección, pero no necesariamente. Hemos visto que existen esporozoitos que no se mueven mucho, pero que pueden ser tan. Entonces, eso está bastante curioso. Por ejemplo, se había pensado que ciertas proteínas del esporozoito tienen sobreexpresión en la parte apical, es decir, como en la cabecita, y proteínas como TRAP, EVA 175, como ustedes ven, se están sobreexpresando en la cabecita. Y nosotros siempre pensamos que eso era o en la región apical o en la región de la boquita del esporozoito. Y nosotros siempre pensamos que esa activación era por contacto. De hecho, hay muchos papers iniciales que pensaban que era por contacto, pero o por contacto al hepatocito, pero lo hemos visto también que se activan en láminas de vidrio sin células. Y entonces, ¿eso qué te está diciendo? Que el esporozoito en realidad se activa independientemente de donde esté. ¿Por qué? Porque el esporozoito busca sobrevivir y entonces va a buscar proteínas de invasión, porque él no está pensando, este es vidrio y por lo tanto no me activo, sino él va a expresar las proteínas que utiliza para invadir. Y entonces, ¿qué estaría diciendo estos estudios? Que tanto EVA 175, TRAP y CSP son proteínas involucradas en la invasión celular. Ahora, ¿qué estamos viendo acá? Estamos viendo que el parásito está liberando CSP y entonces que cuando hay liberación es un proceso de exocitosis, ¿no? Y si hay exocitosis en parásitos intracelulares o en bacterias intracelulares, ¿qué fenómeno existe? La vía por calcio, ¿no? La exocitosis es dependiente de calcio. Entonces, si nosotros utilizamos quelantes de calcio o moléculas que acumulen calcio, podríamos inhibir este proceso. Y eso es precisamente lo que se les ocurrió a este grupo y lo publicaron en Nature, donde iomicina, fíjense, de 0 a 1 micromolar, 0, 0.4, 0.2 y 1 micromolar, estamos viendo que el parásito, que el parásito esté acumulando. Cuando le pongo más, pero ¿qué está pasando a nivel del número de parásitos? EF significa exoerythrocytic forms, o sea, formas exoeritrocitarias. Acuérdense que en el hígado se llama exoeritrocítico, ¿no? O ciclo de vida exoeritrocítico, porque no está en el glóbulo rojo, por eso es exoeritrocítico. Entonces, estas formas exoeritrocitarias, ¿qué es la forma exoeritrocitaria? Aquí está el dibujito. Esta es una célula hepática, aquí está el núcleo, y este es el estadio exoeritrocitario. Si se dan cuenta, aquí los están muy cuidadosos y nos da una línea negra, esa es la membrana parasitófora. Esto en azul es el citoplasma del parásito y EF significa todos los parásitos que están dentro de esta forma exoeritrocitaria. La forma exoeritrocitaria, luego de 48 horas de infección en Bergiae o 10 a 15 días en caso de malaria humana, este estadio es donde está el esquizonte que está llenecito de merozoitos. Pero este estadio es el que están contando aquí. ¿Cuántas formas exoeritrocitarias existe con
esto, ¿no? Células que han contado eosina, es decir, ¿cuántas se dan cuenta? Conforme yo aumento una molécula, ¿por qué? Por el simplemente de que conocemos que la exocitosis es dependiente del calcio. De ahí hay muchos estudios que utilizan como target o como una droga para matar al parásito, moléculas que tengan como blanco calcio. Ahora, el calcio ojalá fuera tan sencillo de estudiar, no, pero el calcio tiene diferentes formas químicas que hay que ver cuál de ellas es el estadio, cuál concentración, cuál estadio de calcio y cuál concentración es la que debo yo medir para inhibir, ¿no?, las formas de exoeritrocitarias, porque ojalá fuera tan sencillo. Ahora, el calcio no solamente se utiliza para invadir, el calcio también se utiliza para salir tanto del hepatocito como del eritrocito. El parásito acumula calcio para salir y para ingresar. Eso es muy interesante. Ahora, ¿qué está pasando con las células? Simplemente sale y va a buscar otra célula hepática. Y eso es lo que hace. Es lo mismo que un ser humano buscando una casa. Cuando encuentra a la que le gusta, es donde forma una membrana parasitófora que lo protege de la célula humana. Entonces, ¿qué hace? Así evade la respuesta inmune. De 1000 nuevos parásitos, ¿no? Aquí solamente están cuantificando el número de células y están viendo cuántas células muertas hay producto de la infección. Entonces, básicamente es eso. La exocitosis está asociada con la invasión. La exocitosis, existen por lo menos 3 moléculas involucradas en estos estudios, pero ahora por transcriptómica sabemos que hay muchas más. Son más de 200 en realidad. Más de 200 proteínas involucradas en invasión. Esta proteína CSP que está estudiada aquí fue la primera candidata a vacuna y al inicio fue buena, protegió a la humanidad, bueno, por lo menos en las personas que se probaron con la primera vacuna antimalaria, empezó con 50 y luego bajó hasta 20%, y entonces se dejó de usar a la vacuna antimalárica. Pero durante la pandemia, en el 2022, además de que se liberó una vacuna anti-COVID, también se liberó una vacuna antimalaria. Si no lo saben, pues ahora se acaban de enterar. Y entonces, en el mismo año que se estaba liberando la vacuna, la nueva vacuna antimalárica, nosotros a trabajar con el doctor Thomas Rogers, que está por aquí está. Thomas Rogers, que es el corresponding autor, él me dice que puede producir anticuerpos neutralizantes y que yo le ayude con la parte de microscopía de alto contenido y ensayos masivos de los anticuerpos neutralizantes. Entonces, le dije que sí estaba feliz de colaborar. Y fíjense, aquí están los esporozoitos que son carboxilo terminal y así podríamos mejorar la vacuna. Y eso es precisamente lo que estamos haciendo. Están queriendo sugerir que debería mejorarse la vacuna utilizando este extremo carboxilo terminal de CSP. Obviamente no es como decir amino y carboxilo, sino hemos mapeado las regiones y de ahí que estamos encontrando estos anticuerpos neutralizantes específicos que podrían en el anticuerpo. Muy bien, esa fue nuestra contribución. Si lo quieren revisar, adelante, ahí está el manuscrito. Lo publicamos en PLOS en el 2022, que se liberó la vacuna. A continuación, es una estrategia muy bonita, se llama ReneASeq, donde se puede estudiar in vitro lo que pasa con la malaria humana, ¿no? Bueno, malaria de ratones, perdón. La malaria de ratones
que solo necesita 48 horas comparado con la malaria humana que necesita 10 a 12 días, ¿no? Entonces, en 48 horas podemos tener un estudio similar a lo que pasa en humanos, pero mucho rápido. Entonces, ¿qué está pasando? En 0 horas, básicamente el parásito ya va buscando al hepatocito y va buscando ingresar. En los estadios tempranos se forma el parásito se va adaptando, forma un trofozoito y luego forma un esquizonte. Este esquizonte está lleno de merozoitos a las 48 horas. Entonces, ¿qué se busca? Separar a estas células que están infectadas. Así que tenemos nosotros parásitos genéticamente modificados con GFP. Nosotros podemos utilizar una citometría de flujo combinado con sorting y por fax podemos separar a todas las proteínas, a todas las células que son GFP positivas y mandarlas a secuenciar. Entonces, al final, ¿qué vamos a tener luego de 48 horas? A todas las células que son GFP positivas y a todas las células que son GFP negativos, de un mismo pocito. Y ustedes dirán, ¿pero por qué de un mismo pocito cuando tenemos un control negativo que no tiene infección? Porque cuando nosotros hacemos infección, este es el error común que se hace en investigación, no se toma en cuenta todo lo que tiene el mosquito. Acuérdense que estos esporozoitos vienen de un mosquito. Entonces, ¿qué significa? Que el mosquito no es nada más esporozoitos. Él es como un ser humano. Tiene su propia flora, sus propias bacterias que podrían estar y podrían causar cambios en la expresión de genes. Y nosotros queremos quitar ese ruido de fondo y nada más estar seguros que las células no infectadas frente a estímulo las podemos sacar del mismo pocito de infección. Entonces, por eso es importante utilizar buenos controles y hacer un buen esquema de eso es lo que hicimos. Entonces, fíjense en este dibujito, en la parte superior, en A, B y C, ustedes están viendo una región, la región apical del esporozoito y cómo este esporozoito va a ingresar al hepatocito. Esta parte de abajo es el hepatocito. En A, el parásito inicialmente está expresando solo CSP, pero les había dicho que además de CSP existen por lo menos 4 bien estudiadas que son TRAP, P52, CSP, pero ahora sabemos en realidad que son mucho más, que son más de 250. Caracterizar cada una de estas proteínas es una tesis de doctorado que, que dura 3, 4 años. Y fíjense todo el trabajo que hay en esas 250, ¿no? Son básicamente 250 trabajos de doctorado. En la célula humana también se han caracterizado por lo menos 3 receptores, HCPG, es un receptor hormonal, EPHA2 y CD81. Nosotros, como ya sabemos que estos son los receptores de estas 3 proteínas por lo menos, lo que hemos hecho también en el laboratorio para tener una mayor infección es que tenemos células transfectadas con estos receptores y así favorecemos la tasa de infección in vitro, porque nosotros queremos favorecer esa tasa de infección para estudiar el mecanismo que conlleva a lo siguiente, ¿no? Que la entrada de este esporozoito al hepatocito. Miren, conforme va ingresando el esporozoito, está formando una membrana y esta membrana al final cubre a todo el parásito. Eso se llama la membrana parasitófora. La membrana parasitófora hay por lo menos proteínas muy bien estudiadas, UIS4, UIS3 y este es el esporozoito que ha ingresado y esto es una forma eritrocitaria, el horizonte que está llenecito de merozoitos. Hasta aquí, nosotros siempre habíamos creído que esta parte es, que no hay respuesta inmunológica, ¿no? Las personas, si ustedes preguntan probablemente a los profesores de malaria antiguos, de hace 10 años, nos van a decir que no hay respuesta inmune, pero los actuales profesores de malaria saben que aquí ya hay una respuesta inmune. ¿Quién lo descubrió? La autora Mota, en Portugal, acaba de descubrir, gracias a la unión de un inmunólogo a su grupo, de hecho cuenta en su historia que un inmunólogo permitió ver que existe un tipo de respuesta inmune aquí en esta región. Pero, ¿cómo hace el parásito para evitar esa respuesta inmune? Es a través de esta membrana parasitófora y estas proteínas son clave. Hemos visto en infecciones in vitro que esta membrana parasitófora en realidad se puede prolongar y este parásito, señores, es mucho más limpio de lo que son los seres humanos. ¿Qué hacemos los seres humanos cuando tenemos basurita? La botamos y si este parásito haría eso de botar la basurita, el sistema se daría cuenta que hay algo extraño ahí que está por algún lado y buscaría defenderse. Este parásito es tan organizado que hace una prolongación de esta membrana parasitófora y va acumulando ahí su basurita.
Es muy inteligente. Y es más, hemos visto que este parásito es capaz de contactarse con otro parásito que está en otra célula, por ejemplo, como a 10 células de distancia. ¿Qué significa? Que sería como si yo le estaría dando la mano a una persona que está a o 3 cuadras. ¿Se imaginan? Eso hace este parásito a través de esta membrana parasitófora. ¿Cómo lo hace? ¿Por qué lo hace? Esto nos hace pensar a las células cancerígenas, ¿no? Pero todavía eso no está estudiado. Hay mucho por estudiar en malaria. Muy bien, fíjense que debido a que ya conocemos a la proteína CSP, podemos utilizar anticuerpos monoclonales o policlonales específicos para CSP y podemos ver al parásito de una manera muy linda, ¿no? Esto es microscopía confocal con alta resolución. Esto es el núcleo de la célula humana y cada puntito que ustedes están viendo aquí en azul son los núcleos del parásito. Esto es proteínas del merozoito, también podemos ver a los merozoitos. Les había dicho que en un esquizonte existen más o menos entre 20.000 a 40.000. Cada puntito azul va a ser uno de esos 20.000. Al final, ¿cómo se ve con una microscopía de barrido la célula infectada? Se ve así como si tuviese acné, pero en realidad esto que estamos viendo aquí es producto de los miles de merozoitos que están dentro. Ahora, esta microscopía tiene cierta limitación porque yo no estoy viendo 20.000 puntitos aquí, ¿no? Necesitaría hacer una reconstrucción 3D para ver si hay los 20.000. Aún así sería muy difícil y no sabemos todas las etapas de formación. Entonces un día mi mentora, la doctora Elizabeth Winseler, me dijo, Jason, ¿por qué no te pones estadio completito de la fase hepática? Y son 96 horas y me dijo, bueno, son 96 horas y tómale foto cada 3 horas. Y eso fue lo que hice. Fíjense, me quedé 96 horas en el laboratorio tomando fotos cada 3 horas. Esto es 3 horas. Fíjense el parásito, el esporozoito a las 3 horas ya se ha unido básicamente al hepatocito. Este es el hepatocito. Esta es la membrana plasmática de un hepatocito teñido con cell mask. Este es el núcleo de las células, son 2 celulitas contiguas, teñido con DAPI. Aquí está el parásito, esta es una proteína del hospedero y nosotros estuvimos siguiendo a esa proteína del hospedero porque hemos visto que hay una sobreexpresión de esa proteína cuando viene el parásito. ¿Y qué sospechamos? Que esa proteína podría ser receptor. Pero bueno, sigamos con la historia del parásito. Este es el parásito a las 3 horas, a las 6 horas, fíjense que se va formando como una región central, en la región media, bueno, en la región central se va formando como un acumulado de HCP, esta es la proteína HCP70, y conforme va madurando, fíjense que esa bolita va creciendo, va creciendo, va creciendo, hasta que tenemos al trofozoito y aquí tenemos al esquizonte, que básicamente ya está maduro entre 24 y 48 horas. En 24 horas ya hay muchos merozoitos dentro, cada puntito azul es un merozoito, y en 48 horas pues podemos ver a los 20.000 a 40.000. Por supuesto aquí no vemos los 20.000, 40.000 porque no está en 3D, pero hemos completado el ciclo, ¿ven? No puse hasta el 96 porque básicamente es lo mismo que a 48 horas. Entonces, este es un resumen de las 96 horas que un día mi mentora me dijo que tomara fotos. Y así me quedé en el laboratorio por esas 96 horas seguidas. Bueno, obviamente lo hice múltiples veces porque necesitamos que sea reproducible este proceso. Y fíjense que en verde está la proteína del hospedero, MUC13, y estamos viendo que hay sobreexpresión. Esto obviamente lo confirmamos con Dual RNA-seq, significa secuenciación o el estudio del transcriptoma en la célula hospedero. Y la confirmación de este estudio de la sobreexpresión de esta proteína en el hospedero en presencia del parásito y que esté todo el tiempo presente es un biomarcador de infección hepatocítica. ¿Se acuerdan que esa parte tiene muchos vacíos? Pues aquí hemos encontrado la primera evidencia y esto nos permitió publicar en Nature, ¿no? Publicamos en Nature y fíjense lo que está pasando a nivel electrónico. Estos investigadores en el 2010 ya nos habían dicho que por microscopía de barrido puede existir esta etapa y normalmente este proceso de maduración lo estamos viendo básicamente aquí, pero nada más con una microscopía de colores, ¿no? Mucho más bonito. Muy bien. Además, existe otro tipo de microscopía de alta resolución. Esto el año pasado, mientras presentaba parte de mis resultados, la doctora Sabrina Absalon de Indiana University ve mi trabajo y me dice, Jason, queremos hacer esto de mayor resolución. ¿Qué te parece si vienes a mi laboratorio y haces el expansion? Entonces fui con ella y fíjense, estiramos un esquizonte 4 a 4.5 veces más grande. Esta es la membrana parasitófora
Cada una de estas bolitas son los merozoitos y fíjense las proteínas asociadas a, por ejemplo, a retículo endoplásmico, ¿no? Cómo están localizadas. Fíjense la calidad de resolución. Esto todavía no está en los libros, en el futuro seguramente lo veremos. Y fíjense la cantidad de resolución y la aproximación que ahora tenemos gracias a una combinación de dos metodologías, Cell Expansion más microscopía confocal. Y ahora imagínense que podamos hacer el Super Resolution Microscopy, sería increíble, ¿no? Básicamente va a ser como una microscopía electrónica, pero a colores. Les había dicho que durante una infección de glóbulos rojos el proceso ocurre en 15 segundos y eso pasa. Fíjense que al segundo uno, el merozoito, una vez que sale del hepatocito, una vez que sale de aquí, del hepatocito, y va a sangre, eh, busca al glóbulo rojo y en 8 segundos ya formó una especie de mella en el glóbulo rojo, a los 9 segundos ya está ingresando. Entre 9 a 12 segundos, 13, 14, 15 segundos ya se internaliz ya ingresó por completo al glóbulo rojo. En este primer estudio, en el 2009, vieron que el AMA es una proteína de superficie que el parásito utiliza y entonces hicieron una silenciación de Plasmodium de este gen AMA1 y vieron que el parásito, por más esfuerzo que ponga, lo único que consigue es crear como una especie de evaginación, pero nunca ingresa. Y entonces esa fue una candidato a vacuna, por ejemplo, pero no puede ser candidato a vacuna completo porque solamente esta es la fase eritrocitaria. Entonces, se busca algo que se esté expresando en todos los estadios, ¿no? Pero ha quedado como una buena evidencia de cómo el silenciamiento de genes asociado a un proceso de invasión específico puede hacer que no se invada las células. Aquí estamos viendo en 4D, este es muy moderno, una metodología muy moderna publicada en Nature sobre cómo es el proceso de invaginación y cómo ingresa el parásito a un glóbulo rojo. Miren, 18.7 segundos necesita para infectar un glóbulo rojo, ¿no? Ese proceso está dibujado aquí, desde la unión hasta el ingreso. Y si se dan cuenta, el parásito está acumulando calcio, ¿eh? ¿Se acuerdan por qué era importante el calcio? En el caso del ionóforo, acumulan calcio dentro del parásito y por eso es que el parásito no puede formar el estadio. Es decir, hay una inhibición por exceso de calcio que utiliza el parásito, ¿no? Aquí estamos mostrando diferentes candidatos que se utiliza y el problema de la resistencia a drogas en Tailandia y cómo es el proceso de estudio de las drogas, ¿no? Los estudios in vitro y hasta la generación el registro de una droga normalmente tomaba entre 10 y 15 años, el mismo tiempo que toma una vacuna, pero gracias a la pandemia, un efecto positivo de la pandemia es que podemos hacer todo este estudio ahora en medio año como se hizo la vacuna, ¿no? Por supuesto, se necesitan super equipos que puedan hacer una evaluación masiva de las drogas y así estudiar el ciclo completo de la malaria. ¿Qué hacemos en el laboratorio? Evaluamos miles y miles de drogas, hacemos ensayos fenotípicos mediante ensayos de alto contenido, hacemos el ensayo fenotípico, identificamos los mecanismos de acción generando resistencia a las drogas, los estudiamos no solamente en el estadios in vitro en glóbulos rojos, hepatocitos y también en mosquito, sino también a análisis bioinformáticos y buscar la citotoxicidad de las drogas. Y al final lo que queremos es destruir la malaria y también encontrar alguna droga que puede inhibir el ciclo en el mosquito. Entonces tenemos un equipo que básicamente todos los martes todos los días trabajamos como una manufactura. Los lunes planeamos el experimento, los martes nos presentamos, los jueves hacemos listas para el viernes, porque el viernes hay que hay que medir los resultados, porque acuérdense que entre miércoles y viernes son 48 horas y el caso de malaria de ratones solo necesita 48 horas para tener el esquizonte. Disectamos mosquitos de forma masiva. Los mosquitos nos dan con su consentimiento. Obviamente presentamos este consentimiento. ¿Cómo es la anestesia de mosquitos? Pues les damos mucho alcohol, los embriagamos y el alcohol es el equivalente a la anestesia. Y cuando están dormidos les disectamos las glándulas salivales. Esto en amarillo son las glándulas salivales. Y luego hacemos las infecciones. Tenemos super equipos muy
costosos, pero bastante buenos para que nos ayuden en todo el proceso. Porque imagínense tener, estas son placas como las placas de ELISA de 96 pozos, pero que tienen 1536 pocitos. Entonces, la transferencia de volúmenes en estas placas tan pequeñitas, o en estos pocitos tan pequeñitos, se hacen con estos super equipos. Este equipo de transferencia acústica es muy importante, el de BioZero, porque ustedes sabrán que la micropipeta más pequeñita es de 1 microlitro, ¿no? Y el 10% de 1 microlitro es 0.1 microlitros. En este equipo se dispensan de 1 nanolitro. Entonces, 1 nanolitro de micropipeta sería imposible. Este equipo nos permite hacerlo. ¿Y cómo se transfiere 1 nanolitro? Se hace transferencia acústica. Significa que la microgotita de 1 nanolitro viaja de abajo hacia arriba en contra de la gravedad. Eso es maravilloso y eso es lo que hacemos. Entonces, estos tienen un brazo robótico que va acumulando placas y placas transferidas con compuestos. Esto se hace en tiempo muy rápido. Normalmente una placa es nada más 2 a 3 minutos la transferencia completa del compuesto, porque todos los compuestos están en DMSO y son volátiles el DMSO. Si esto pasara en horas o minutos, pues perderíamos el compuesto, ¿no? Se evaporaría. Entonces, aquí existe un sellador que cuando termina, una vez que se termina de transferir las drogas, se sella inmediatamente y listo para una evaluación. Entonces, básicamente a nosotros nos toca hacer como una empresa. Les había dicho, ¿no? Los martes sembramos las células, los miércoles podemos poner el compuesto y ese mismo miércoles agregamos los parásitos y el viernes leemos. Entonces no puede haber errores en esta falla semanal y prácticamente nosotros somos aquí los investigadores que ustedes están viendo aquí, o estas personas que estamos aquí seríamos los postdocs o los investigadores, y aquí tenemos un jefe que todo el tiempo nos está presionando para tener los resultados en tiempo y de alta calidad. Y eso es lo que hacemos, ¿no? Básicamente, no podemos cometer errores. Bueno, también evaluamos citotoxicidad. Esto es bastante importante saber si el compuesto y no solamente evaluamos en estadio hepático, también en sangre. Les había dicho que la parte de línea es bastante importante y nosotros tenemos Plasmodium falciparum. Esto sí se puede cultivar. La parte de falciparum humana sí se puede infectar y lo podemos trabajar en laboratorio. Yo quise hacer esta demostración en Perú hace un año, pero me di cuenta que en nuestro país no se hacen cultivos de Plasmodium falciparum de forma rutinaria. Si se hace, es nada más por proyectos específicos y eso es un problema porque nosotros somos un país endémico. Entonces, debería haber en nuestro país laboratorios de investigación que puedan hacer este tipo de estudios. Por supuesto, es costoso, pero necesitamos apoyo de la ciencia para hacer esta parte, ¿no? ¿Cómo hacemos los ensayos en el laboratorio? Al final vamos a tener esta placa de 1536 pocitos. Cada círculo que ustedes ven aquí es una concentración de droga. Esta columna 47 y 48 son los controles positivos. Todos los demás son las drogas que estamos evaluando. Aquí hay, por ejemplo, una droga buena, que sería la B25. Esto en azul significa que el parásito ha muerto y en rojo o naranja significa que el parásito está vivo, por eso está floreciendo. Y entonces si vemos B25, aquí, por ejemplo, no hay citotoxicidad porque sigue rojita, la célula sigue expresando la proteína, en este caso GFP, significa que no hay citotoxicidad. Pero si buscamos, por ejemplo, A35, está matando el parásito, y A35 está matando a la célula. Entonces, esta droga, por ejemplo, no me interesa, porque yo no quiero drogas que maten a las células humanas, quiero drogas que solamente maten al parásito, ¿no? Como B25. B25 no mata al hepatocito. Entonces, así encontramos una droga que es buena y que no es citotóxica. Luego, por supuesto, hay que hacer diluciones serias para encontrar una droga. Esta es la máxima concentración y esta es la mínima concentración, y por supuesto hay concentraciones muy bajitas que no tienen ninguna actividad. Este es el control, están por duplicados, y fíjense, cuando evaluamos esta droga, aún en las concentraciones mínimas, que sería la columna 24, está matando al parásito. Entonces, por ejemplo, esta droga es mucho mejor que la droga actual que se utiliza en el tratamiento de malaria, y eso es lo que buscamos, ¿no? Y además que no tengan citotoxicidad, por supuesto. Al final tenemos datos que tenemos que evaluar con estadística, y así encontramos a las drogas buenas. Publicamos el estudio de 500.000 de drogas antimaláricas en la revista Science, como ustedes pueden ver acá. Este es Plasmodium vivax, que tomé una foto muy bonita con microscopio confocal. Eh, Gracias a la colaboración entre UCSD y la Universidad Cayetano Heredia. De este 500.000 de drogas que evaluamos, 8 actualmente están en ensayos clínicos humanos. Fíjense lo difícil que es encontrar una droga que vaya hasta esa etapa, ¿no? Ah,
Por eso es que cuando vemos eventos donde nos dicen hemos estudiado un extracto y vemos que ese extracto tenga actividad, somos muy cuidadosos en decir que ese extracto al final vaya a llegar a ensayos humanos, precisamente por este resultado. Entonces, esta fue la estrategia, la que publicamos en esta revista, y nuestra foto de perfil en Science nos dio mucho orgullo. Así clasificamos a los compuestos que estudiamos y además nosotros no solamente recibimos o trabajamos en colaboración con universidades, sino también con empresas y compañías. Por ejemplo, conseguimos el apoyo de una compañía telefónica para que nos dé dinero que se llama ExxonMobil, pero otros países, el NIH, por supuesto, Bill y Melinda Gates, diferentes instituciones que nos dieron financiamiento. Luego, el estudio del dual RNA-seq lo publicamos en Nature. Esta fue la estrategia que utilizamos. Al final, lo que tenemos es todas las ómicas pudimos estudiarlas porque hicimos sorting. Recuerden que tenemos a las células hepáticas infectadas con Plasmodium y podemos separarlos gracias a este equipo de sorting. Este es el área 2 que me gusta. Podemos separar las células infectadas de las no infectadas y ver, caracterizar esas células, ¿no? Así caracterizamos a MUC13 que publicamos en la revista Nature. Entonces, al final, vamos a estudiar en diferentes líneas celulares, en diferentes estadios del parásito, para obtener diferentes tipos de resultados que tengan un acuerdo, ¿no? Fíjense, diferentes líneas celulares, pero todas dicen que, por ejemplo, la proteína MUC13 se sobreexpresa 60 veces, ¿no? Y esto es validado por RNA-seq, es decir, transcriptoma, pero también lo validamos por tiempo real y a la vez por proteína a nivel de Western blot. Esta es una descripción gráfica de la proteína mucina 13 y hemos utilizado diferentes anticuerpos para seguir a la mucina 13 y en los ensayos de Western blot y por supuesto en los ensayos de microscopía confocal. Esto es tiempo real. Estamos viendo que además de MUC13 existen otras proteínas candidato. Estas otras proteínas candidato las estamos estudiando actualmente para publicar y nos está causando unos ligeros dolores de cabeza, como siempre, los reviewers, pero estamos trabajando en ello. Aquí están viendo la expresión de MUC13, por ejemplo, esta que se expresa 60 veces, cómo se expresa en diferentes líneas de hepatocitos. Los hepatocitos no existen solo una sola línea celular, existen HUH, HU4, HepG2 y hepatocitos primarios para ser infectados y en todas, afortunadamente, los resultados son muy similares, ¿no? MUC3 está involucrada en diferentes eventos, incluido proliferación celular. ¿Qué significa? Que una célula hepática infectada, además, permite que el parásito, además que permite que sea la casa del parásito, también tiene una larga periodo de vida. ¿Por qué? Porque el parásito hace que esa célula no vaya a apoptosis. Maravilloso, ¿no? Es como maravillosa jugada que hace el parásito. Hace que la célula hospedero no se destruya. Y aquí hemos visto cómo el parásito va creciendo en el hepatocito y cómo puede servirnos como un marcador, porque estamos viendo que MUC13, conforme va creciendo el parásito, se sobreexpresa. Esto precisamente nos permitió validar el ensayo que hicimos anteriormente y publiquemos en Nature. Luego hicimos también CRISPR. Y en CRISPR lo que hicimos son modificaciones de genes específicos para el segundo paper. Creamos parásitos, perdón, células humanas knockdown y knockout. Knockout que no expresan, knockdown que expresan poquito y este es el wild type. Hicimos dos estrategias similares. El CRISPR-Cas9 ahora se puede modificar, se puede utilizar dos exones, acá utilizamos dos exones y estamos viendo diferentes generaciones de knockdown y knockout comparado con el wild type. Y luego vemos esa validación por Western blot y por microscopía confocal. Y finalmente también hemos empezado a hacer ensayos in vivo. Esta parte se ve bonita. ¿Por qué lo hicimos? Porque acuérdense que todo lo que estamos estudiando in vitro tiene que pasar a in vivo y luego en humanos. Entonces, antes de eso, en nuestro laboratorio no hacíamos nada en ratoncitos y un día fui a hablar con mi mentora y le dije, deberíamos empezar a hacer este ensayo. Obviamente me dijo que no, porque no hay ninguna experiencia en nuestro laboratorio, pero dije, nuestro laboratorio es tan grande que podríamos implementar esto y me dijo que no, porque solamente necesitaríamos un apoyo muy grande de los médicos veterinarios y pues los peruanos tenemos una característica en particular que es esforzarnos por lo que queremos y al final
Yo conseguí todos los materiales y por supuesto mucha gente que me apoyó, me formó y me entrenó para hacer los ensayos en vivo. Y fíjense que en estos equipos podemos evaluar la colita. En los videos y en los papers dicen que es fácil encontrar una vena. Yo no sé si ustedes la ven, yo no la veo. Así de difícil es hacer las infecciones intravenosas en una colita. Por supuesto, luego tienes práctica y ya haces las infecciones y puedes encontrar papers como este que publicamos también en el laboratorio, en Science. Este es el artículo de Meister. Y aquí fíjense cómo el progreso de la malaria en el ratón a las 24 horas, 48 horas, 72 y 96 horas. Pero si a este ratón le tratamos con GNF-179, estamos viendo que no hay malaria en el ratoncito. Esto fue maravilloso. Esta droga es una de las que está ahorita en clinical trials, pero vimos un efecto negativo, que las células tanto humanas como el ratoncito podían desarrollar resistencia muy rápido. Entonces modificamos la droga y ahorita es CAF-156 y esa es la que inhibe al parásito y ya no causa resistencia. Generamos una droga que se llama irresistible o irresistible y este es un nuevo grupo de drogas que queremos generar también para luchar contra la malaria. Luego seguimos haciendo ensayos en vivo, publicamos con este grupo, con Jihad, hicimos más estudios en vivo, ellos nos dieron drogas en contra de proteasoma, funcionó muy bien, entonces publicamos otro manuscrito más en esta revista de Chemistry. Y luego hicimos Dual RNA-seq. Estos manuscritos todavía están en progreso. Básicamente, fíjense lo que podemos aislar o agrupar células infectadas de un cultivo regular y luego le hacemos single transcriptómica utilizando diferentes metodologías de 10x. El proceso es básicamente enriquecer a las células, ponerlos en una burbujita de una gotita de aceite y hacer un marcaje de una sola célula y luego a esa célula marcar a los transcritos que existen en una célula y luego hacer la librería del cDNA que existe en una sola célula para finalmente cada una de estas células que tienen su propio marcaje, juntarlas todas y evaluar de forma masiva. En el pasado o en la actualidad, ustedes se gastan dinero, miles y miles, haciendo secuenciación de célula por célula. Esta tecnología de 10x permite juntar hasta hasta 384 muestras diferentes, ponerlas en un solo tubito de reacción y mandarlas a secuenciar. Es decir, 384 reacciones puede ser en una sola secuenciación. Imagínense gastar 384 veces menos de lo que actualmente gastan. Eso estaría maravilloso, ¿no? Eso permite el 10x y eso es lo que estamos haciendo. Yo no soy representante de compañías, de compañías tecnológicas, pero esta es una de las muy buenas que hay. ¿Qué se necesita? Pues se necesita un termociclador, en este caso utilizamos de 3 cabecitas, este equipo que se llama Chromium X para hacer la librería, luego necesitamos obviamente el secuenciador, el análisis, el procesamiento de datos con supercomputadoras y datos visuales, ¿no? Para bioinformática. Obviamente durante todo el proceso se tiene que ver la calidad de los ácidos nucleicos, el número de células óptimas, toda la estrategia para 10x, cómo se hace la microfluídica en estos pocitos tan pequeñitos, cómo se hace el marcaje de células individuales. Pero la buena noticia es de que se puede marcar a una célula por célula con un marco de error mínimo. ¿Por qué? Porque nos sobra reactivos. En nuestro caso pondríamos 10.000 células eficientemente vivas y tenemos para marcar 2 millones. Es decir, no existe el riesgo a pérdida. Todas las células de las 10.000 vivas, por supuesto, van a ser secuenciadas. Por supuesto, para tener 10.000 células efectivas, yo necesito en realidad 16.100 células en mi cultivo, pero pueden que hayan muerto 6.100 por producto del sorting, por ejemplo, o producto del transporte hacia el laboratorio. Entonces se hace un cálculo y se necesita este porcentaje para tener este porcentaje de células recuperadas. Es decir, cuando alguien les dice single cell, no es una sola célula, sí es el transcriptoma de una sola célula, pero se necesitan para hacer el ensayo completo 10.000 células. Y el dato que tengo sí es de una sola célula. Hay condiciones experimentales que se deben evaluar. Por supuesto, esto para la persona que lo quiera hacer, se lo puedo explicar. Esto se hace marcaje, la recuperación de los ácidos nucleicos, se hace un proceso de lavado, dilución. Finalmente se hace la caracterización de los transcritos. Los transcritos no deben ser ni muy grandes ni muy pequeños. Entonces ajustamos. Esto es unas matemáticas que existen para purificar los ácidos nucleicos. Finalmente tenemos un transcrito que tiene 4 marcajes. Un marcaje, acuérdense, del transcrito de una célula, luego el transcrito
de la condición que estoy evaluando, luego de la gema y finalmente de la librería que he generado. Entonces, yo voy a generar 384 librerías, 384 marcajes diferentes a través de UMI y el barcode. Y eso me permite diferenciar los transcritos de otras células que yo he podido estudiar en mi reacción. Por supuesto, existen, como les decía, de 1 millón a 2 millones tipos de barcodes, entonces estoy seguro para hacer la secuenciación. Entonces, cuando hago secuenciación, no solamente hago la secuenciación del transcrito que está aquí, sino de todo esto para asegurarme la eficiencia del proceso. Al final, puedo caracterizar cada uno de por ejemplo, en este caso, los glóbulos rojos sometidos a diferentes compuestos, y hago la caracterización de expresión de genes de acuerdo a la infección, tablas y tablas que necesito analizar, y todo eso en colaboración. La mentora de este grupo es la doctora Elizabeth Winseler, y este es el equipo. El equipo va cambiando, ustedes saben que vamos saliendo y entrando en el laboratorio, pero la experiencia debe quedar, y pues muchas gracias. Muchas gracias, doctor Eli. Lamento que haya sido un poco rápido la ponencia. Sé que había 1 hora, me he extendido un poquito más. Eh, Muchas gracias. Si tienen preguntas, estaré feliz de atender. Gracias a ti. Muchísimas gracias a ti, Jason, por tan brillante presentación. Nos ha recordado la biología del parásito, la inmunología del parásito y todo lo que vienes haciendo, ¿no? Quería preguntar a la audiencia si tenemos algunas preguntas, que lo pueden hacer directamente levantando la mano, o si no, escribir en el chat algunas preguntas para con el doctor Jason Caya, por esta presentación. Mencionarles que desde hace ya más de un mes el doctor Caya está trabajando en Perú. Él va a estar con nosotros por los próximos 4 años en un proyecto de la Facultad de Medicina. Como investigador ha traído al programa doctoral, ¿no? Y por tanto, oportunidad de trabajar con él y conocer más de esta tecnología, si las hay, así que bienvenidos. ¿Alguna pregunta o comentario para con el doctor Jason Caya, por favor, de parte del auditorio? Me permite, Sí, adelante, doctor. doctora López, adelante, buenas noches. Buenas noches, doctor Barrón. En primer lugar, agradecer al doctor Jason por esta presentación tan inspiradora, ¿no? Parecería mentira que un colega, un profesional peruano, haya estado en tantos momentos tan importantes en el estudio de este problema de salud pública de nuestro país, ¿no? Que no se sabe. Estamos con la vacuna, regresamos, estamos con diferentes métodos, pero estamos con una persona que conoce bien de cerca todo este manejo, ¿no? Entonces, muchísimas gracias nuevamente por su conversación tan inspiradora. Mi pregunta va no tanto por la parte técnica, porque no es mi especialidad, ¿no? En la biología que usted ha mostrado, sino por el lado de la posibilidad o de las cosas que habría que hacer en nuestra universidad para que esto pase, ¿no? Usted ha mencionado otras a la Universidad Cayetano Heredia, en donde ha venido trabajando, y lo que le pregunto es qué le falta a San Fernando entre las cosas más grandes para empezar a producir esto. Muchas gracias. Gracias, doctora Lucy. Sí podemos hacer todo esto, definitivamente. El entrenamiento que he recibido se lo puedo brindar a cualquier persona que esté interesada. Eh, Muchas de las cosas se pueden hacer. Por ejemplo, los cultivos hepáticos no necesitan super experiencia de una persona. El insectario podría ser una limitación, pero se puede trabajar siempre en colaboración. Los laboratorios de investigación en el mundo son eficientes porque saben trabajar en equipo. Entonces, si nosotros empezamos a trabajar en equipo, por ejemplo, con el NAMRU, se me ocurre, podríamos tener el apoyo del insectario, y en el vivario de la Facultad de Medicina, tengo entendido que hay uno, allí podría hacerse la parte de la infección de los ratones, y luego la parte molecular, por supuesto que se puede hacer. Nosotros, la parte de secuenciación de genomas y transcriptoma, no lo hacemos en su propio laboratorio, trabajamos en colaboración. Existe un core de genómicas donde enviamos y donde una persona puede hacer muchas partes. Primero, puede pedirles a ellos que hagan el trabajo, o lo puedes hacer tú. Eh,
Y hacerlo tú no significa que tengas una super experiencia. Yo, mi primer trabajo con Transcriptomic fue mi propia muestra, es decir, practiqué con mi propia muestra, ¿no? Y es cuestión de seguir nada más detalladamente un protocolo y saberlo, saber tener los principios básicos, ¿no? Siempre es importante que el alumno o la persona que quiera trabajar o el investigador que quiera trabajar tenga los conceptos claros. Claro, existe el problema de que si no tenemos las cosas claras desde ciencia básica, y luego nos hacemos un mundo de complicaciones en la cabeza, pero sí, sí puedo entrenar a una persona para o varias personas que hagamos el equipo, ¿no? Varias etapas de este proceso pueden ser complementadas. Con respecto al cultivo de Plasmodium falciparum, pues lo mismo, incluso podemos pedir cepas mucho más bonitas y seguirlas por microscopía confocal. Por ejemplo, existen Plasmodium marcado con Cherry, Plasmodium marcado con GFP. Podemos hacer ensayos in vitro, in vivo. Se me ocurren muchísimas cosas, ¿no? En algún momento yo al fabricante del citómetro de flujo le dije que me hiciera un citómetro de flujo portátil para que yo vaya a la Amazonía y no solamente le diga a esta persona tiene o no tiene malaria, sino le diga qué resistencia a qué es, ¿no? Al médico, para que el clínico o el médico le administre un tratamiento adecuado. Porque muchas veces pues, puede ser que una persona tenga una especie de plasmodium que no resiste, que no responde al tratamiento, ¿no? Entonces, tener un citómetro de flujo, por ejemplo, donde yo a la vez haga la caracterización si es sensible o resistente a un fármaco, pues definitivamente ayudaría mucho, ¿no? Eh, sí, podemos hacerlo. No es un trabajo de otro mundo. Tal vez también me interesa si la Facultad de Farmacia, por ejemplo, puede hacer ensayos de susceptibilidad. Eso sería maravilloso. Mi ex mentora me dijo que ella es decana ahorita de la Facultad de Medicina en la Universidad de California de San Diego y me dijo que existe una posible colaboración entre facultades de farmacia y esta posible colaboración internacional de facultades de farmacia permitiría el screening de drogas, ¿no? Nosotros tenemos colaboración con varias entidades que nos pueden dar las drogas de forma gratuita y nosotros básicamente necesitaríamos generar un cultivo masivo. Por supuesto, habría que ver las instalaciones para el cultivo masivo y también se pueden hacer. Como les decía, no necesita de super personas calificadas, se las puede entrenar, por supuesto. Y los equipos que nos falten, pues podemos empezar a pedir financiamiento. Quizás utilizar el financiamiento de la propia universidad para comprar equipos menores, por ejemplo, los dispensadores. Y los high throughput screening, los super equipos, pues con resultados preliminares, ¿no? Generamos resultados preliminares con el screening o una evaluación de drogas en pequeña escala y ya cuando tengamos eso, pues podemos pedirle al gobierno una escala masiva y así demostraríamos que somos capaces de hacerlo. Hemos visto que San Marcos tiene microscopía electrónica, podemos hacer la parte de ciencia básica y mostrar lo que estamos descubriendo. Por ejemplo, si encontramos una nueva droga y decirle a nivel molecular cómo funciona eso, ¿no? Nosotros en el laboratorio generamos resistencia a drogas. Y cuando generamos resistencia a drogas, porque nosotros queremos saber el mecanismo de acción, luego hacemos estudios de ómicas y eso también sucede, ¿no? Se puede hacer también. Todo es factible de hacer. Siempre se necesita el apoyo de la universidad, el apoyo monetario para equipos menores y con esos resultados preliminares yo creo que podemos pedir financiamientos grandes. Sí, Muchísimas gracias, doctor Jason. sí, doctora. Gracias. ¿Tenemos alguna pregunta o algún Perdón, comentario ahí en el chat? eh, Adelante, adelante. bueno, me Doctor llamo Víctor Mechán, adelante. Lozano. Yo quería preguntarle al doctor Calle una pregunta, pero antes quiero ver lo que he visto, ¿no? Yo veía el aparato de succión del mosquito y usted dijo que tenía como 6 adminículos ahí y se vio en la foto, ¿no? Parecía Sí, parecía un robot. Y en ese momento yo me preguntaba, un robot muy articulado, ¿dónde está el cerebro de este mosquito? Y me parecía una biomaquinita, una biomáquina. sí, Yo escribí un artículo a una revista extranjera
planteando que el ser humano era también una biomáquina. Indudablemente hay una distancia entre un mosquito y un ser humano, pero después de ver todos los mecanismos que es capaz de cruzar este mosquito, teniendo un cerebrito chiquito, si lo tiene, no sé, eso me lo dirá usted, se asemeja al hombre en que ambos trabajan, hurgan, comen en base a la lógica, ¿no? Pero ambos también tienen algo que se llama la imperfección. Se enferman, mueren, y como cualquier máquina, ¿no? ¿Usted ha pensado alguna vez, doctor Calle, si el mosquito es una biomáquina? Bueno, si lo ponemos con esas palabras, pues claro, son, digamos, organismos muy eficientes, ¿no? Como un parásito también. Un parásito también es bastante eficiente. Yo nos he mostrado las imágenes de cómo hace la extensión de la membrana parasitófora. Por ejemplo, eso a mí me ha... yo he tratado de convencer a mi mentora de hacer mucha más investigación en ese campo, pero nosotros siempre, digamos, no hacemos como un fishing expedition. Siempre tratamos de tener resultados y publicarlos en poco tiempo, ¿no? Y yo creo que esa es la razón también de los laboratorios exitosos, ¿no? Siempre estar focalizados y empezar a producir. Empezar a producir en términos de manuscritos. Sí, sí, se puede evaluar todos los procesos, se puede ver desde cualquier punto de vista, ¿no? Y como usted dice, una estructura perfecta, ¿no? Los parásitos también se me hacen muy perfectos. Hay muchas cosas por estudiar. Les había mostrado yo 4, 6, 8 proteínas vitales involucrados en todo el proceso, no solamente desde el punto de vista del hospedero, sino del parásito. Pero recuerden que existen los estudios de transcriptómica que nos dicen que hay más de 250 proteínas involucradas en la invasión celular. Entonces, y les había comentado también durante la exposición que cada proyecto en realidad o cada proteína es en realidad un trabajo de tesis doctoral. Entonces, ahí hay 280 trabajos o más de 280 trabajos de tesis doctorales para estudiar. Y eso es lo maravilloso de la ciencia, que hay mucho por conocer. Hay otros resultados también que hemos obtenido por microscopía de alta resolución combinado con cell expansion, donde estamos viendo ya cómo el parásito cambia la expresión en el mosquito también. Y esa es la otra parte muy, muy increíble, porque hemos visto cómo estos esporozoitos que salen en las glándulas salivales, en realidad es el producto final. Pero antes de eso existe una etapa de ciclo de vida en el sexual, en el mosquito, que es perfecto también. Y cada vez que lo veo con las imágenes que yo tengo de microscopía combinada de alta resolución más el expansion, ustedes quedarían muy sorprendidos porque todo esto todavía no está publicado, ¿no? Todos estos datos son nuevos porque la tecnología de Cell Expansion recién se está utilizando desde hace 2 o 3 años y los papers van a salir probablemente entre este año y en los siguientes 4 o 5 años. Entonces, nuevamente, todas estas cosas mm, son resultados que todavía no están en los libros. Entonces, va a demorar, ¿no? De aquí 10, 15 años estarán en los libros, pero ya existe ese entrenamiento. La inversión que nosotros hicimos para tener el expansion, todo el proceso, mm, a mí me tomó más o menos $15,000. Fue lo que me costó para implementarlo en UCSD. Y yo le enseñé a un estudiante de pregrado, es ni siquiera maestría, y esta persona lo pudo hacer bajo mi guía en una semana y lo hizo a distancia. Es decir, si se escribe un buen protocolo y se tiene una persona como le digo, con entrenamiento básico, se puede seguir todo eh, y se puede reproducir. Y este estudiante de pregrado que tuve, Philip, pudo hacerlo sin ningún problema. Entonces es algo que me demuestra que si entreno bien a las personas pueden ser muy exitosas, ¿no? Y podemos conocer muchos procesos. Nuevamente, no solamente para malaria, podemos hacer para leishmania, podríamos hacer para dengue,
podríamos hacer para múltiples enfermedades infecciosas, ¿no? Ese es el objetivo, la aplicación de estas metodologías o tecnologías en otros parásitos que nos causan tantos problemas en nuestro país. Bien, muchas gracias. No sé si tenemos, bueno, ahí tenemos unos comentarios en el chat. Nos muestra Jason la importancia que debe nuestra facultad dar cabida a profesionales de otras carreras, ¿no? Y hacer trabajo en equipo. Sí, en efecto, el doctor Jason Calla es biólogo de profesión y, bueno, él ha participado en estos proyectos muy importantes y ha trabajado en estos proyectos colaborativos, ¿no? Entonces, si nosotros podemos hacer esfuerzo de trabajar de manera conjunta en el desarrollo, como indicaba el doctor Jason, de nuevas terapias, de caracterizar mejor la respuesta inmune, evaluar resistencia a antimaláricos, ver estos modelos que se trabajan en modelos animales que quizá los colegas de veterinario hacen mejor, más aún compartir estos recursos que tienen, ¿no? La Facultad de Biológicas tiene microscopio electrónico, ahí en la Facultad de Física me parece microscopía confocal, entre otras. Entonces, trabajar en un entorno colaborativo es muy importante porque no solamente facilita el acceso a los recursos, sino es más eficiente el trabajo de colaboración. ¿Tenemos algún otro comentario o pregunta final para ir en todo caso ya cerrando? Si no hay más, agradecemos una vez más al doctor Jason Calla por tan brillante presentación, una vasta experiencia que tiene, siendo él un investigador aún joven. Voy a dar paso al doctor Alejandro Ferrer, quien en nombre del vicedecano de investigación y posgrado nos va a dar las palabras de cierre. Adelante, doctor Ferrer. Buenas noches, adelante. Sí, bueno, en principio felicitar y agradecer al doctor Santos por la excelente exposición que nos ha dado y sobre todo porque su presentación ha sido bastante, digamos, nos ha llevado ha sido bastante fascinante, ¿no? Nos ha llevado a todo un ideal, digamos, y nos ha puesto también a reflexionar sobre la realidad que estamos actualmente viviendo en el país. Bueno, doctor Santos, le agradecemos profundamente su exposición, ¿no? Y sobre todo por la información actualizada y el gran reto que se tiene para conseguir las nuevas drogas que seguramente ustedes están trabajando con mucha intensidad. Bueno, nuevamente reiterarles nuestra felicitación y agradecimiento y con esto también daríamos por terminado, digamos, este evento e invitamos a los asistentes a una nueva exposición para el próximo mes. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias. Muchas